Que el Señor les bendiga en esta hora, donde quiera que se encuentren, si es de día, ya de tarde o en la noche, esperando que se encuentren muy bien y que estén disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Confiando también en que el Señor puede hablarnos a través de su palabra y que los próximos minutos podamos ser confrontados, edificados y alentados a través del mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando en algunos días lo que es el capítulo 13 del libro de Números y me gustaría continuar con algunos versículos porque realmente, como toda la palabra de Dios, este capítulo podemos tener grandes tesoros, principios escritos y también grandes reflexiones acerca de lo que nuestra vida necesita aprender. Cada una de las partes de la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada uno de los pasajes que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis son un mensaje poderoso que pueden transformar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y, por sobre todas las cosas, nos permite conocer a Dios. La palabra de Dios tiene el propósito y el objetivo de llevarnos a ser cada día más humildes y permitir que la gloria de Dios y la gracia de Dios llene toda nuestra vida para poder transmitir a un mundo que está en oscuridad lo que el Señor quiere que vivamos. En medio de cualquier circunstancia y situación que usted se enfrente, en medio de cualquier problema o cualquier circunstancia en la que usted está de una manera confundido o quizás desesperado, pero podemos saber que el Señor está haciendo algo poderoso y grandioso en su vida. Hay muchas situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente. No sabemos qué es lo que está pasando. Muchas veces no tenemos el alcance para comprender, para entender lo que el Señor está haciendo. La desesperación llega a tocar la puerta de nuestro corazón, nuestro pensamiento, y sentimos como que si algo no nos permitiera seguir adelante. Tenemos que levantar nuestra mirada al Señor y recordar que Él está en el control de todas las cosas y que si Él ha prometido una tierra mejor, Él lo cumplirá en su tiempo, en su momento. Él está ahí. Él escucha tus oraciones. Él está al pendiente de cada una de las peticiones que tú estás elevando. Él está en medio de cada circunstancia y situación que enfrentamos. Amados hermanos, el Señor es fiel y nos sostiene. El Señor permite algunas situaciones en nuestro corazón, en nuestro caminar, que por más complicados que sean, la gloria de Dios, el poder de Dios habrá de manifestarse. Así que me gustaría que fuera conmigo a Números capítulo 13, del versículo 25 al versículo 32, es lo que estaremos leyendo en esta hora, y esperando en el Señor, como te decía hace unos minutos atrás, que sea su palabra la que pueda ministrar en tu corazón, y que en esta hora, en este preciso momento en el cual tú estás escuchando este mensaje, pueda ser de bendición, de edificación a tu vida, y pueda recordarte que tenemos un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible, que Él actúa de diferentes maneras, de diferentes formas, pero que nunca se olvida de sus hijos. Números 13, versículo 25 dice: Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar la tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Si recuerdas, en este pasaje acabamos de leer unos versículos anteriores la manera en la cual estos hombres llevaban un racimo de uvas entre dos personas, es decir, como una muestra de lo fructífero y de lo abundante que era la tierra. Dice la palabra de Dios: este fue el informe. Fuimos al país, versículo 27, al país que nos enviaste, y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero, siempre cuando vienen las bendiciones del Señor, en ocasiones es esta palabra, pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí.
Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y fíjate lo que hizo esos espías. Versículo 32. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas. Así nos veían también ellos a nosotros. Quiero centrarme primeramente en estos versículos, porque en estos versículos, en la actitud de estos 10 espías pesimistas, si podemos llamarlos de esa manera, podemos encontrar 3 tácticas o 3 estrategias que el enemigo hace con nosotros. 3 labores del enemigo. La labor del enemigo, número 1, si gusta anotarlo, por favor, hágalo. Porque esta es una labor que el enemigo va a hacer siempre en tu vida, en tu pensamiento, en tu corazón, cuando estás por llegar a la tierra prometida. La labor del enemigo es, número 1, maximizar los problemas que estamos enfrentando y minimizar las bendiciones de Dios. La actitud de Caleb, el hombre que Dios está preparando para conquistar la tierra juntamente con Josué, y que también estos 10 espías pesimistas tenían la oportunidad de lograrlo. La actitud de Caleb fue: podemos conquistar la tierra y entremos. Sin embargo, si regresas a lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 13, lo que acabamos de leer, estos hombres empezaron a maximizar el problema. Según el versículo 28, ellos empezaron a decir: el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Todo esto lo habían visto. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la voz del enemigo, vamos a caer en su trampa, y la labor del enemigo, escucha muy bien, siempre va a ser maximizar las prioridades, los problemas y minimizar las bendiciones de Dios. Estos hombres estaban viendo lo que el Señor tenía. Estos hombres estaban viendo la tierra, la abundancia y la capacidad de producir frutos tan grandes que podían suplir la necesidad de varias familias. Sin embargo, la labor del enemigo siempre va a ser esta: maximizar los problemas que enfrentamos y llevarnos a minimizar las bendiciones de Dios. Debemos tener cuidado cuando dejamos de valorar las bendiciones de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, que minimicemos las bendiciones de Dios. Lo que tú tienes en este momento es suficiente para tener un corazón agradecido y decirle al Señor: gracias por estar conmigo, porque tú me amas, porque harás que salga adelante, porque me estás fortaleciendo, porque me vas a dar la capacidad de aprovechar estos recursos. La segunda labor del enemigo, anote muy bien, porque muchas veces el enemigo es lo que va a hacer en tu vida. La segunda labor del enemigo va a ser llevarnos a rendirnos antes de enfrentar la batalla. Rendirnos antes de enfrentar la batalla. Esa es la actitud que el enemigo quiere que tomemos. Porque si nosotros nos rendimos antes de enfrentar la batalla, vamos a vivir frustrados. Todo el tiempo vas a tener una sensación de frustración. Vas a tener la inquietud o la carcoma de que ¿qué hubiera pasado si? Ahora, esto no quiere decir que siempre vas a tomar las decisiones correctas. Muchas veces nos vamos a equivocar. Y en otras ocasiones hemos esperado tanto y nos limitamos nosotros mismos. Sin embargo, recuerda que tenemos un Dios misericordioso, el cual nos levanta una y otra vez. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces hay batallas que tenemos que elegir y decidir si enfrentamos o no enfrentamos.
Pero me refiero a esta sensación del enemigo que inculca tanto temor en nosotros que nos impide avanzar. Esto era lo que estaban haciendo los 10 espías. Esta fue la sensación que tenía el pueblo cuando escucharon a estos 10 espías y dijeron: no tiene caso luchar. ¿Para qué nos vamos a enfrentar a estos gigantes? Nos van a deshacer. Son más grandes que nosotros, son más poderosos que nosotros. No tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, no era algo real, sino estaban viviendo solamente en lo que su corazón dictaba, en sus imaginaciones, y ni siquiera enfrentaron el problema. Y esto nos lleva a la tercera labor del enemigo. Anótalo bien. Esto es la tercera labor del enemigo. Lo que hace el enemigo es que nosotros vivamos por las suposiciones de nuestra imaginación. No la realidad, sino la suposición de nuestro corazón. Escucha lo que dice el versículo 30. Y comenzaron, dice la palabra de Dios, estos hombres comenzaron a esparcir falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Estamos en el versículo 32, perdón. Estos 10 espías pesimistas no solamente estaban deteniéndose en su corazón, sino que ahora estaban contaminando a todo el pueblo, y lo que decían eran falsos rumores, es decir, lo que ellos suponían en su corazón es lo que estaban transmitiendo como una realidad. Fíjate lo que dice el versículo 33. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos. Y así nos veían ellos a nosotros. ¿No es esto una suposición? ¿A poco ellos podían entender, mirar o leer el pensamiento de los enemigos? Definitivamente no. Esto es algo imposible. Pero es algo que hace el enemigo, hacernos creer que la suposición de nuestra imaginación es lo correcto. Estos hombres estaban levantando una mentira para desanimar al pueblo. Es lo que va a hacer siempre el enemigo. Ahora, quiero que escuche muy bien esto. Ellos dicen, ellos nos miraban como langostas a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos habla en Josué, cuando ya el pueblo está por entrar a conquistar la tierra, ya cuando Josué es el capitán del ejército, que estamos hablando de aproximadamente unos 40 años después de este suceso, cuando llegan a la casa de Rahab, la ramera o la prostituta, dice la palabra de Dios que lo que les dijo Rahab fue: nosotros sabemos que Dios, el Dios al que sirven, es un Dios grande. Y toda esta región tiene miedo de ustedes. ¿Te das cuenta lo contradictorio del pensamiento de estos 10 espías? La gente de Jericó, la gente de la tierra de Canaán, tenían miedo de los israelitas. Pero la imaginación pesimista del corazón de estos 10 espías los estaba llevando a vivir frustrados. De hecho, si leemos el capítulo 14, el versículo 1, dice la Biblia que después de que los 10 espías dieron su informe, dice la palabra de Dios que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Si nosotros creemos lo que el enemigo dice, vamos a vivir así. Es decir, cuando el enemigo entra en nuestro pensamiento, planta un pensamiento en contra de Dios, lo primero que va a hacer es maximizar los problemas que enfrentamos y minimizar las bendiciones de Dios. Lo segundo que va a hacer es llevarnos a rendirnos antes de pelear la batalla. Un pensamiento de perdedor. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo hago? Si otra vez voy a perder. Ese es un pensamiento del enemigo y esto produce frustración. Y número 3, el enemigo nos va a llevar a vivir en suposiciones de nuestra imaginación. Y va a dar como resultado desánimo, tristeza, deseos de volver atrás, deseos de volver al mundo, deseos de empezar a mirar el pecado como lo más grande. Y también va a producir odio por aquellos que nos están guiando en la palabra de Dios o por aquellos que vemos que están obedeciendo a Dios.
Esto lo vamos a ver un poco más adelante a más profundidad. Pero realmente, cuando mi corazón está en desánimo, cuando mi corazón está lleno de tristeza y cuando ya en mi pensamiento deseo volver a Egipto, quiere decir que estoy en un punto en el cual estoy escuchando más la voz del enemigo que lo que el Señor tiene para mí. Escucha bien. Un hijo de Dios no vive por lo que ve o por lo que siente. Un hijo de Dios camina por lo que sabe y por lo que cree. Esta es la gran diferencia entre los 10 espías pesimistas y los 2 hombres que Dios estaba usando, que eran Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban conscientes de los gigantes, del problema, de las murallas, de los hombres que habitaban en esa ciudad, de las tribus, de lo salvajes y sangrientas que eran, pero también sabían que el Dios que los había sacado de Egipto era el Dios que los iba a introducir a la tierra prometida, y de esa manera ellos vivían. La actitud que agrada a Dios es una actitud de la cual podemos aprender y debemos aprender. Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente, como decíamos el domingo pasado. Josué y Caleb fueron los únicos en entrar a la tierra prometida y Dios dice el porqué. Pero mis siervos que tuvieron una actitud diferente a estos 10 espías, a ellos les voy a permitir que ingresen a la tierra prometida. Es decir, necesitamos aprender a confiar y a depender no de las circunstancias, sino del Dios que gobierna por sobre todas las cosas. Números 14, versículos 7 al 8, si vas conmigo, vamos a ver la forma en la cual era la actitud de Josué y Caleb. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos enfrentando al enemigo? Cuando ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb nos dan esta respuesta. Lo primero que debes hacer, ¿qué necesito hacer para tener una actitud correcta? Número 1, Números capítulo 14, versículos 7 y 8, Josué y Caleb dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Qué es lo que debemos hacer? Número 1, no debemos preocuparnos por las circunstancias. Debemos preocuparnos por agradar a Dios. Este es el mensaje. Esta es la palabra. Esto es lo que debe de mover nuestro corazón cada mañana al despertarnos y cada noche al dormir. Esto es el centro de lo que nosotros debemos tener y la manera en la cual Dios habrá de actuar en nuestra vida. Amados hermanos, a veces nos preocupamos de tantas cosas que son válidas. El trabajo, la escuela, ser mejores, nuestra apariencia, y todo esto es válido. No estoy diciendo que es malo, al contrario, esto es parte de lo que el Señor hace en nuestra vida. Pero lo principal que debe de mover nuestra vida es lo que dicen Josué y Caleb. Josué y Caleb no dicen vamos a conquistar la tierra porque somos más fuertes, porque somos mejores, porque somos el pueblo elegido. Ni siquiera dicen esto. Escucha, Josué y Caleb nos están diciendo la clave, el centro de todo. Si el Señor se agrada de nosotros. Amados, tenemos que preocuparnos por agradar a Dios. Por vivir una vida en santidad, por vivir una vida en la cual nosotros reflejemos nuestro amor por Dios, y la única manera de reflejar nuestro amor por Dios es obedeciendo sus mandamientos y descansando en sus promesas. ¿Por qué la Biblia nos lleva a agradar a Dios? Yo solamente permítame compartirte rápidamente 3 beneficios de compartir o 3 beneficios de agradar a Dios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 16, versículo 7. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Uno de los beneficios de tener una vida que agrada a Dios es esta. Escucha. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Cuando la vida de un hombre, de una mujer, es tan agradable a Dios, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Lo que necesitamos
no es hablar mal de alguien, no es truncarle el camino de otros, no es cerrarle las puertas a los que están creciendo. Lo que necesitamos es ocuparnos en que nuestra vida sea agradable a Dios, porque cuando Dios aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. El Salmo 32, versículo 8, si vas conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Salmo 32, versículo 8, encontramos otro beneficio cuando nuestra vida es agradable a Dios. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando necesitemos el consejo de Dios, Dios estará al pendiente de nosotros. Cuando busquemos la dirección, Dios nos va a decir por dónde debemos de andar. Él vela por nosotros. Vale la pena, amados hermanos, vivir una vida que agrada al Señor. Y el tercer beneficio está en Isaías capítulo 58, del versículo 8 al versículo 11. Si va conmigo a la palabra de Dios y podemos encontrar este capítulo, Isaías 58, versículo 8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, si desechas el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado y como manantial cuyas aguas no se agotan. Vale la pena agradar a Dios. El tiempo que invertimos en oración y en búsqueda de la palabra, la manera en la cual nos vamos alejando del pecado para agradar a Dios, la forma en la cual nos conducimos con nuestras palabras y nuestras acciones, todo esto, amados hermanos, vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta forma Dios está al cuidado de nosotros. No somos perfectos. No está hablando de gente que nunca se equivoca o que nunca se ha equivocado. Pero lo que la Biblia nos está hablando es de la disposición de hombres y mujeres que desean agradar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que están luchando por hacerlo. Y que aun cuando fracasan, toman malas decisiones, se equivocan o se alejan de Dios, tienen la confianza plena que Dios los volverá a levantar y los restaura porque Él los ama. Lo más hermoso es esto: Dios hará todo lo posible para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Vaya conmigo, por favor, estamos estudiando la palabra de Dios y lo voy a invitar que ahora vaya conmigo a Job capítulo 33, versículo 12. Dios hará todo lo posible para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Escucha lo que dice Job capítulo 33, versículo 12. Pero déjame decirte, están hablando en el discurso de Eliú, que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responde por ninguno de sus actos? Versículo 14. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Así de grande es la misericordia de Dios. Así de grande es el corazón de Dios hacia tu vida. No lo escuchaste una vez, no lo escuchaste 2 veces, no lo escuchaste 3 veces, pero Él nos sigue hablando una y otra vez, una y otra vez. Dios está llamándonos. Versículo 15 nos dice de la manera en la cual Dios nos habla. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Dios nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Fíjate la misericordia de Dios. Dios nos habla de esta manera para librarnos de caer en la tumba y de cruzar en el umbral de la muerte. A veces también nos castiga con el lecho del dolor, así nos habla, y con frecuentes dolencias en los huesos.
Nuestro ser encuentra repugnante la comida, aún el mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiéndose en la nada hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose a la tumba y se acerca a los heraldos de la muerte. Dios nos habla de diferentes maneras. Cuando estamos dormidos, en sueños, en visiones, a través de la enfermedad y a través del sufrimiento. Pero esto lo hace porque nuestra vida debe de ser agradable delante de Él. Jesús nos dice en Juan capítulo 15, del versículo 1 al 2. No solamente en el libro de Job encontramos la manera en la cual el Señor desea trabajar en nuestra vida, sino también en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, versículo 1, el Señor Jesucristo dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, mi Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, el labrador la poda para que dé más fruto todavía. Es decir, aún aquellos hombres y mujeres que estamos luchando por ser fieles a Dios, vamos a pasar por momentos dolorosos y difíciles. Vamos a atravesar por circunstancias en las cuales todo aquello en lo cual estábamos tomando confianza, el Señor lo va a empezar a quitar. Va a haber momentos en los que la desesperación, la incertidumbre van a tocar la puerta de nuestro corazón y nos van a cimbrar en lo más profundo. Pero es en esos momentos donde podemos clamar y decir: Señor, gracias, estás podando mi vida. Muchas personas dicen: pero ¿cómo puede ser posible que a este hombre, a esta mujer, que son tan buenos y fieles, el Señor esté permitiendo que esto esté pasando? No hay un enemigo que enfrentar. No hay un pecado que perdonar. No hay algo en lo cual nosotros nos hayamos metido y Dios nos haya abandonado. Al contrario, en esa circunstancia donde Dios está podando nuestra vida y nos está exprimiendo y nos está llevando a un extremo donde solamente podemos clamar: Señor, ayúdame. Es ese momento en el cual entendemos que Dios está podando nuestra vida, no porque nos abandonó, no porque se ha olvidado de nosotros, sino porque desea llevarnos a un punto en el cual vamos a dar más fruto. ¿Estás pasando por una situación difícil? Dios está preparándote para un fruto más abundante. ¿Estás pasando por circunstancias que no comprendes? Clama a Dios. Porque el que está podando tu vida no es el enemigo, es el labrador, el Padre Celestial, quien está haciendo algo tan perfecto más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Vaya conmigo por favor a Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Jeremías eleva esta oración y creo que muchos de nosotros podemos hacerla. Jeremías dice: recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. El versículo 20, recuerdo esto bien y por eso me deprimo. Qué interesante lo que el profeta, la voz de Dios, el profeta Jeremías dice: recuerdo toda la tristeza, recuerdo la amargura y por eso me deprimo. Pero, escucha bien el versículo 21, pero algo más me viene a la memoria y esto me llena de esperanza. Hagamos lo mismo. Señor, recuerdo el dolor, recuerdo la amargura, pero también recuerdo esto. Mi mente está en esta lucha entre mantenerme en la tristeza, pero también en mantenerme lleno de esperanza. Y esto es lo que me viene a la memoria. Escucha, versículo 22. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Gloria a Dios por ello. El Señor nos está recordando que su amor nos sigue sosteniendo. Versículo 23 dice: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. La versión Reina Valera dice: grande es el Señor. Cada mañana son nuevas sus misericordias y sus fidelidades para siempre. Versículo 24, me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Haz esto.
Repite a tu mente y a tu corazón lo que decía el profeta Jeremías a él mismo. El Señor es mi herencia, en Él esperaré. Sigue diciendo la palabra. Bueno es el Señor con quienes esperan en Él, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Espera en el Señor. Él lo está haciendo. Y si te vas conmigo unos versículos más adelante en el mismo capítulo, el versículo 55 dice: Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cierres tus oídos a mi clamor de alivio. Y luego viene la respuesta. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. En esta hora, el Señor es lo que te está diciendo. No temas. No temas, Él está contigo. No temas, Él está contigo. No temas. Él está contigo en este momento oscuro, en este momento de tristeza, en este momento de dolor. Él está contigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Lo segundo que tenemos que hacer para tener una actitud correcta delante de Dios es que nosotros, los justos, vivimos por fe. No vivimos por lo que vemos o sentimos. No vivimos por lo que palpamos. La palabra del Señor nos dice que cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, estamos por encima de las circunstancias. Escucha lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. En efecto, vivimos por fe y no por vista. Nuestro gozo, nuestra fortaleza, no depende de lo que vemos o sentimos, sino depende de lo que sabemos y de lo que creemos. Josué y Caleb sabían que Dios jamás pierde una batalla. Josué y Caleb creían en cada una de las promesas de Dios. Josué y Caleb miraban a los gigantes, miraban las murallas, miraban las tribus, pero también sabían que el Dios que gobierna el universo estaba de su parte, pero también creían en cada una de las palabras que Dios les había hecho. Ahora tú y yo tenemos esta gran ventaja, este gran gozo, que tenemos las promesas de Dios escritas en la palabra. Abre la Biblia, vete a las promesas y descansa en ellas. Las circunstancias son reales, pero el Dios al que adoras y que te ha salvado también es real. No dependemos de lo que vemos o sentimos, sino de lo que sabemos y de lo que creemos. Esto es lo que el Señor hace en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, escucha lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo había sufrido. Lo habían dejado por muerto fuera de la ciudad de Listra, lo habían latigado 39 veces, había recibido 39 azotes, había estado bajo pena de muerte en varias ocasiones, había naufragado, sabía lo que era sufrir por Cristo. Ahora varios creyentes en Corinto, a los escritos para los hebreos, a los gálatas, en cada uno de los pasajes vamos a encontrar que el sufrimiento en los cristianos era real. Algunos estaban perdiendo sus trabajos, otros sus familias y otros la vida. Otros estaban en la cárcel injustamente, pero todo esto el apóstol Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 4, versículo 16 de 2 de Corintios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. La actitud que agrada a Dios es una actitud que se mantiene tomada de la fe que el Padre nos ha dado. Por fuera nuestro cuerpo se enferma, se desgasta, se nos acaban las fuerzas, se nos acaba el ánimo, pero por dentro, al poner nuestra confianza en el Señor, nos vamos renovando día tras día. ¿Por qué? El versículo 17 dice, porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amados hermanos y hermanas, ese sufrimiento que tú estás atravesando, si lo ves desde la óptica de lo que el enemigo dice, los vas a ver sumamente grandes.
Vas a mirar como miraban los 10 espías pesimistas. Son problemas grandísimos, pero escucha la labor del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. Estás perdiendo tu casa, estás perdiendo a tu familia, te están abandonando en la cárcel y Pablo dice, son efímeros, son pequeños, son pasajeros comparados con la gloria eterna que el Señor está reservando para todos aquellos que vivimos para Él. El Señor lo está haciendo de una manera gloriosa, grandiosa y poderosa, porque Él está en medio nuestro. Amados hermanos, escucha lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que, esta es la clave. Estos sufrimientos son pequeños comparados con la gloria enorme que Dios está preparando, la gloria eterna que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti, la gloria eterna que te está esperando después de todo esto que vivamos aquí en la tierra, la gloria eterna que el Señor ha ganado para cada uno de nosotros. Esa gloria eterna vale muchísimo más que todo el sufrimiento que pudiéramos enfrentar. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El Dios que te sostiene es el eterno. El Dios que te sostiene es invisible. El Dios que te sostiene nunca ha perdido una batalla. El Dios al que clamas por medio de Cristo Jesús es un Dios que no se asusta con los problemas que tú enfrentas. La cuestión para tener una actitud correcta que agrada a Dios es dejar de ver las circunstancias y empezar a creer en Él y empezar a vivir por Él. 2 consejos: vivamos para agradar a Dios y no vivamos por vista, vivamos por fe. No por lo que vemos o por lo que sentimos, sino por lo que sabemos y por lo que creemos. Y lo que sabemos es que Dios nunca pierde una batalla, nunca abandona a sus hijos. Y aun cuando nuestro caminar está lleno de sufrimientos y de problemas, es comprender que este Dios poderoso está podando y perfeccionando aquello que nosotros no vemos. Y cuando estamos pasando por el tiempo del sufrimiento, digámosle: Señor, gracias, me estás preparando para dar más fruto. Y gracias, porque voy en el desierto y tú vas conmigo. Y número 2, clamemos al Señor y digamos: Señor, quiero poner mi mirada en ti. Tú sabes que soy débil y que mi carne es frágil, pero confío en ti, en tu poder, y sé que eres todopoderoso para llevarme a la tierra prometida y para ver cumplida cada una de tus promesas. El Señor te ama. Él está contigo. Él te está podando. Pero mientras lo hace, Él también va a ir sanando todo aquello que tiene que ser sanado. No te ha abandonado. Está contigo. Y toda la vida lo estará. Toma las promesas del Señor. Toma las promesas del Señor porque son para ti. Jesús dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí, contigo. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu dirección. Señor, en cualquier circunstancia y situación que se encuentren mis hermanos mientras escuchan este mensaje, que la fe, Señor, de ellos se fortalezca por tu palabra y que puedan abrir la Biblia y llegar a una promesa que les dé aliento y fortaleza y confianza. Señor, que escuchemos tu voz, que minimicemos los problemas y maximicemos el poder tuyo. Señor, estamos conscientes de lo que enfrentamos, pero también estamos firmes creyendo en quién eres tú. Ayuda a mis hermanos ahí donde están. Y te pedimos, mi Dios, que tú obres de una manera clara y poderosa y que nos acompañes y que tengamos la certeza que vas con nosotros en este caminar, por más difícil que sea,
Tú nos amas y estás con nosotros. Amén y amén.